Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el tema que se titula Más allá de las células, el viroma en el holocronto humano. Este es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy y vamos a comenzar. El primer tema se llama Oculto a plena vista, virus en un mundo microbiano. La virómica o metagenómica viral es un campo nuevo que estudia colecciones completas de virus que forman parte de un nicho determinado. La microbiota humana es un conjunto de bacterias, arqueas, hongos y otras eucariotas, virus en el cuerpo humano que tienen aproximadamente 3.3 millones de genes bacterianos. La microbiota coexiste con células humanas en nichos diferentes, desde la piel hasta el tracto intestinal, incluso en los vasos sanguíneos, tracto urogenital y leche materna. No es un daño para el huésped, ya que tienen una relación simbiótica. En 1957, André Love describe a los virus como parásitos intracelulares obligados que son patógenos con fase infecciosa, desprovistos de un metabolismo adecuado y contienen moléculas protegidas de ADN o ARN que replican sus ácidos nucleicos y sintetizan nuevas proteínas virales secuestrando a la célula infectada. Ensamblan nuevas proteínas llamadas virones y luego se liberan en la célula huésped, iniciando un ciclo infeccioso o lítico. El viroma está asociado con la fracción procariota de la microbiota, compartiendo su hábitat común. De la era del descubrimiento a la era de la metanomíca. En el siglo XIX, Ivanovic y su colaborador confirmaron de manera independiente que el virus del mosaico del tabaco era transferible de planta de tabaco a otras. En 1915, Frederick Towns descubrió por primera vez a los bacteriófagos. En 1949, Franklin Ender y sus colaboradores lograron cultivar por primera vez un virus que afecta a eucariotas en un tejido embrionario humano. En la década de los 70 o en los años 70 se vieron algunos descubrimientos, como uno que fue en 1972, la primera secuenciación del genoma de un bacteriófago de ARN, era el MS2, que tenía 3.5 kilopares de bases. Estaba codificado en 4 genes. En 1977 se logró codificar el genoma de un virus de ADN, el fago lambda X174, que estaba en 5.3 kilopares de bases en 11 genes. En 1977 se introdujo por primera vez a la filogenia, una filogenia molecular que se basaba en las secuenciaciones de ARN. Y otro descubrimiento en este siglo fue la clonación de ADN diana insertándose en plásmidos o vectores virales. En 1989, Carlin Mullis y sus colaboradores lograron amplificar exponencialmente los fragmentos de ADN diana utilizando cebadores flanqueables. También podríamos decir que era PCR. En 1991, Stephen Giovanni secuenció virus no cultivables de ADN bacteriano de un mar de Zaragoza. Utilizó amplificación PCR dirigida de ADN 16S para seleccionando organismos al azar. Ahora vamos a hablar sobre la era de las entidades no cultivables. Primero, en 1989, Cho y sus colaboradores descubren el virus de hepatitis C, una prueba de concepto importante para el uso de métodos no cultivables y filogenética para capturar y caracterizar virus nuevos donde no hay conocimiento previo. Este virus fue obtenido por una PCR de transcripción inversa con cebadores aleatorios usando hibridación de secuencias. En 1991, Reyes y Kim para la amplificación del cebador único independiente de secuencia, CISPA, a una extracción general de ácidos nucleicos de sueros bovinos y luego tratados con DNA asas. En 1998, Joe Hanselman y sus colaboradores añadieron el término metagenómica para describir el estudio de secuencias genéticas obtenidas de microbiota, utilizando técnicas no cultivables. En el 2001, Tobias Allender y sus colaboradores publicaron una encuesta de virus de ADN y ARN con el objetivo de desarrollar una alternativa experimental a la hibridación. Allender logró identificar 2 nuevas especies de parvovirus en su conjunto de datos de ARN como contaminantes comunes de sueros comerciales.
En el 2002, Forrest Rower realizó el primer estudio metagenómico de secuencias del genoma completo de comunidades no cultivables y también el primer viroma de ADN en dos muestras filtradas de agua superficial mediante la adaptación de métodos de secuencias aleatorias y el uso de secuencias clonadas de metagenómica viral. En este resultado, el 65% de las secuencias no encontraron homólogos al ser comparados y gran parte no caracterizada. El 57% de fagos fueron con función desconocida. En el 2003, Alexander Cooley y sus colaboradores publicaron un análisis independiente del cultivo de virus para picornavirus y virus relacionados en muestras marinas mediante cebadores para el gen de la ARN polimerasa dependiente de ARN a partir de alineamientos de secuencias de picornavirus disponibles por PCR de transcripción inversa. En el 2004, Wilmes y Blond introducieron el término de la metaproteómica y se centró en la extracción y purificación de todo el proteoma de muestras de lodo de una planta de tratamiento de aguas residuales. En el 2005, Protreski y sus colaboradores llevaron a cabo un ensayo metatranscriptómico microbiano en las comunidades de bacterioplancton de agua dulce marina y mediante la extracción directa de transcripciones de ARN. Life Science en el 2010 introduce la segunda generación de la última tecnología que vale la pena mencionar en el campo, la cual es la secuenciación de semiconductores de iones de hidrógeno en un enfoque de síntesis alternativo. Hay algunos desafíos pendientes para los virus. Como uno de los principales es que no se conoce un gen universal para todos los virus, ya que sus secuencias que comparten son tan pequeñas y el muestreo de virus es tan sesgado, solo se conoce una cierta cantidad de virus y en otras se desconoce por completo. Otra también es que los virus tienen material genético ya sea de ADN y ARN y esto depende del protocolo, cómo se vaya a replicar o transcribir en el hospedador. Como les mencioné antes, es importante que la experimentación con virus no sea sesgada, porque esto va a generar que solo ciertos virus vayan a ser más secuenciados o más estudiados que otros, haciendo más difícil obtener completamente el genoma de todos los virus que se desea analizar. Otra dificultad es que se ha encontrado en los hospedadores, ya sea bacterias, arqueas, o eucariotas, se han encontrado fragmentos genéticos de virus, que esto aún dificulta un poco más a la clasificación de los virus y a encontrar un ancestro en común. Como le mencionaba, la clasificación de los virus es muy complicada, ya que inicialmente solo se clasificaba los virus por su morfología o a qué hospedador infectaba. Esto fue cambiando y ahora hay nuevas formas de clasificación de los virus, pero sigue siendo difícil clasificarlos, ya que hay virus que no se les puede poner ni en familia ni en clases, y a otros virus tampoco se les puede poner un género. Como mencioné anteriormente, no se encuentra un gen que sea antecesor de varios virus, por lo que no se les puede clasificar correctamente. El holobiont humano se le puede definir del griego holos, que significa todos, y biontes, vida. Lynn Margull, en 1991, dio una descripción del holobiont humano que decía que describe el supraorganismo formado por los microbios y su hospedador animal en condiciones simbióticas. Se conoce que la microbiota se podría considerar como un órgano más y pues porque está en el organismo y interactúa en ciertas rutas metabólicas. Primero se les clasificó a las bacterias de la microbiota en tres, que eran los bacterioides, prebotelas y ruminococcus. Lo que le mencionaba de las rutas metabólicas, la microbiota interactúa en la mecanera de transducción, la carga de nucleótidos, síntesis de ATP y glucólisis, entre otros, siendo muy importantes para el organismo. También se sabe que la microbiota puede cambiar su perfil microbiano. Esto se puede dar por varias razones. Una de ellas puede ser por una infección vírica, las condiciones climáticas, la alimentación,
y otros factores externos que pueden cambiar la microbiota, tanto externa como interna del cuerpo. Una de las principales fuentes de la microbiota humana es en la etapa fetal, ya que se desconocía o se creía que la placenta anteriormente era estéril. Pues obviamente se ha descubierto que la placenta, se han descubierto bacterias en la placenta, entonces se supone que las bacterias o la microbiota va disuelta en la sangre hacia el feto, siendo una de las primeras fuentes de inmunidad que va a obtener el bebé. También se sabe que hay dos formas en las que nace un bebé, ya sea por cesárea o vía vaginal. Esto también va a cambiar la conformación de la microbiota. Si el bebé nace de forma natural o vía vaginal, su microbiota va a ser mucho más parecida a la microbiota vaginal y va a tener un sistema inmune mucho mejor que si nace por cesárea, ya que si nace por cesárea, su microbiota se va a asemejar mucho más a la de la piel materna. Otro dato de la microbiota es que se conocía que la leche era estéril, pues actualmente ya se sabe que la leche también es una fuente de la microbiota para el bebé y también la alimentación hasta los 3 años. Ya, ahora vamos a hablar sobre los mundos conectados. Principalmente se recalca el concepto de un pangenoma, el cual es un resultado de la evolución interespecífica. La sintonía es compartido solo en un conjunto central de grupos de genes que se comparten entre especies. Son flanqueados por islas metagenómicas y de diversidad que son transitorias para la especie. El conjunto que contiene el núcleo va entre un 60 y 90% y los genomas accesorios entre un 10 y 35% de una especie, que se conoce como pangenoma de la especie. Un pangenoma de una especie con un genoma accesorio grande es indicativo de una variación constante en las cepas y el mantenimiento de tal diversidad a largo plazo sugiere una dinámica de matar al ganador. Mientras tanto, un pangenoma pequeño, es decir, un genoma accesorio pequeño, es indicativo de poblaciones restringidas con poca interferencia de fagos, como los biofilms resultantes de un barrido clonal de cepas con el genoma más apto. Cuando mencionamos a CRISPR y a los bacteriófagos, CRISPR se produce en el genoma de ciertas bacterias de las que el sistema fue descubierto. Cas9 es una endonucleasa asociada a CRISPR conocida por actuar como una tijera molecular que corta, edita o corrige en una célula el ADN asociado a una enfermedad. Un ARN guía dirige las tijeras moleculares Cas9 al lugar exacto de la mutación. Una vez que estas tijeras moleculares hacen un corte en el ADN, los mecanismos celulares adicionales y el ADN añadido de forma exógena utilizará la maquinaria de la propia célula y otros elementos para reparar específicamente ese pedazo de ADN. Un bacteriófago, por otro lado, o también conocido como fago, es un virus que infecta a las bacterias como otros tipos de virus. Los bacteriófagos varían mucho en su forma y material genético. Por ejemplo, la cápside de un bacteriófago puede ser icosaédrica, filamentosa o en forma de cabeza-cola. También cumplen un ciclo de vida que puede ser tanto lítico como lisogénico. Ya, la taxonomía viral y la base de datos. Actualmente la base de datos se duplica cada 12 horas, ya que la secuenciación se ha vuelto automática y ha traído un aumento en los precedentes de la tasa de datos de la metagenómicos. La taxonomía, primero se les clasificó a los virus por la clasificación de Holmes, que se les da en 3 grupos. El primero, virus que infectan bacterias; el segundo, virus que atacan plantas; y el tercero, virus que atacan animales. Posteriormente se le dio una clasificación con 8 características: morfología, composición química, propiedades inmunológicas, susceptibilidad, transmisión, el huésped, patologías y sintomatologías. Esto no fue suficiente y se logró una clasificación dependiendo del material genético que contenía el virus. Esta es la clasificación de Baltimore, que le da dependiendo si tiene el material genético, sea ADN positivo o negativo o ARN positivo o negativo. Si es ARN positivo, debe crear una hebra complementaria para poderse transcribir, y si es negativo, se transcribe directamente. Lo mismo pasa con el ADN. Y hay un grupo que hace una retrotranscriptasa que pasa de ARN a ADN para poderse transcribir.
Como conclusión tenemos que la fracción viral de la microbiota humana consiste en comunidades prósperas de partículas virales no restringidas a patógenos humanos, sino que incluyen bacteriófagos y otros virus eucariotas que contribuyen activamente a la modulación del ecosistema, estimulando el sistema inmunológico e infectando directamente. Incluso pueden alterar genéticamente determinadas especies microbianas y sus genomas. La virómica o el estudio del viroma y su impacto crítico en el huésped humano y su microbiota se basa en el aislamiento de dichas partículas virales, la recuperación y en el caso del virus de ARN, un paso adicional que consiste en la retrotranscripción de sus genomas para permitir la detección y secuenciación. Hasta la fecha, la virómica enfrenta el desafío de persistentes sesgos y limitaciones metodológicas y conceptuales que continúan siendo abordadas con el avance en el campo de la metagenómica. Muchas gracias.